En el capítulo de hoy, ¿qué es la creatividad? Bienvenidos a Mood Creativo. Hoy vamos a hablar justamente del título que ya nos anunció Caro. ¿Qué es la creatividad? Creo que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer un poco. ¿Qué significa para cada uno la creatividad? Es un término tan abstracto y tan utilizado en la sociedad, y creo que está más designado capaz a la creatividad de los artistas. Como si solamente fuera un superpoder o un talento, un don que tienen los artistas y el resto de la humanidad no. Entonces, me parece re importante que hablemos un poco de este concepto, como que cada uno se pueda preguntar, ¿qué es la creatividad? Yo siento que hay un montón de ámbitos en donde somos súper creativos, pero en realidad no le ponemos ese nombre, no decimos somos creativos, utilizamos otras palabras para definirlo. Por ejemplo, innovar en los negocios. Cuando uno crea un negocio que es totalmente distinto y que es totalmente creativo, no decimos es un negocio creativo, decimos es un negocio innovador. Y yo creo que el no ponerle la palabra creatividad, lo que nos hace es que como que pensemos que no estamos siendo creativos o que consideremos que la creatividad es solamente para los artistas. Entonces, por ejemplo, en el área empresarial, la mayoría de las grandes ideas son ideas creativas, son ideas revolucionarias, son ideas distintas. Ya sea que vos vas a tener una cafetería y le pones algo distinto para resaltarte de la competencia, dar un tipo de servicio distinto en la cafetería, ya estás creando algo distinto. Y el crear esto distinto, al innovar, estás siendo creativo. Estás viendo algo con que te puedes diferenciar de tu competencia desde la creatividad. Y me parece eso muy loco. Como en distintos ámbitos la creatividad no se ve como tal, sino simplemente fue innovador, tuve una idea mejor, pero no se reconoce la creatividad. Sí. O sea, si vos tuvieras que definir el concepto de creatividad, ¿cómo lo dirías? ¿Qué dirías? Uy, me mataste con la ¿Qué para pregunta. vos? Para mí la creatividad es hacer algo distinto. Algo distinto de cómo se hace normalmente, algo distinto de lo que ya existe, algo distinto que nunca existió. Porque la creatividad también puede ser en distintos ámbitos, en distintas cosas. Pero para mí es eso, es hacer cosas de manera distinta, desde un enfoque distinto, desde una mirada distinta. ¿Vos? Yo no considero que es así. Para mí la creatividad es hacer. Simplemente el Es hacer ya. simplemente el hacer, porque creo que muchas veces también nos pasa eso que lo vemos como una limitación, como Mm, si no hago algo único, diferente, auténtico, no estoy siendo creativo. claro. Creo que es un poco también este término el que viene muy asociado a los artistas. Mm, El artista tiene que hacer algo único, todo y el tiempo. claro, e diferente para diferenciarse Mm, del resto, si no, no es creativo. mm. Y para mí, la creatividad simplemente es crear. O sea, como eso sería como Ya al estar haciendo, ya le estar haciendo es un ya montón. estás creando. Porque, por ejemplo, que los otros días hablaba con una paciente de esto. Muchas veces se critica mucho a que si vos no haces algo auténtico y estás copiando algo, Mm, no sos creativo y está mal. No sos mm, artista. claro. No sos original. No, no va, ¿viste? Y después yo me pongo a pensar, pero capaz que si estás, entre comillas, copiando, o en realidad yo lo llamo inspirándote de algo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto que sea, no sé, una obra de arte. ¿Te gustó mucho esta artista? ¿Te gustó mucho lo que pintó esta artista? Lo querés como medio, eh, como inspirarte en ella. Y cuando vos querés, entre comillas, copiar algo, para mí, siempre hay algo que vos ponés, algo auténtico y tuyo ahí. Claro. Porque interfiere en la subjetividad, interfiere en cómo vos ves los colores, en cómo vos lo manejas la pintura, en cómo vos lo haces. También interfiere en lo que vos percibiste de que te inspirás. Porque Claro, capaz ese pintor en realidad estaba viendo, no sé, cómo hacer los colores de cierta manera. Y vos te inspiraste en realidad en las formas. claro, Entonces sí, pero es como un poco esto. La autenticidad te da eso de hacerlo distinto. El que vos lo estés claro. haciendo, ya lo estás haciendo distinto, pero lo estás haciendo vos y no lo está haciendo un otro. Cada uno va a tener la manera de hacerlo totalmente distinto a lo mismo. Sí, y por eso como descodificar este concepto de auténtico. Mm, Ser auténtico es hacerlo uno. sí, Porque como salga, para mí no hay dos copias iguales. sí, es verdad.
aunque querramos hacerlo idéntico, no va a haber dos copias iguales. Viste que, por ejemplo, muchas veces han querido hacer copias exactas Sí. de un cuadro, pero en realidad era el objetivo porque lo quieren falsificar y lo quieren vender trucho, lo que sea. La gente puede ver la diferencia, o sea, nunca sale igual. Entonces, eso también ver un poco que siempre vas a hacer algo creativo, único y auténtico y quitarle un poco el peso a eso, porque eso que hace que aparezcan estos famosos bloqueos creativos. ¿Por qué no me animo a hacer tal cosa? Y porque si no es auténtico mío, no voy a estar copiando. Que la idea no es copiar o no copiar, es permitirnos inspirarnos en otras cosas y crear algo propio, que yo creo que ahí va con tu concepto de innovar. Es tomar algo Es que tomar capaz que ya existe, Ujú. porque muchas cosas ya existen, pero es, bueno, ¿y cómo lo hago a mi forma? O también, por ejemplo, es tomar algo que ya existe, pero ver tus herramientas Ujú. para hacerlo totalmente distinto. Por ejemplo, no sé, para darte un ejemplo así como más grande, Tesla utilizó el concepto de autos, que autos existen, Ujú. los autos existen desde hace un montón de años. Pero ¿qué hizo? Agarró herramientas que ellos tenían porque ellos ya eran líderes en una tecnología totalmente nueva y la unieron a un concepto que ya existía, que era el auto. Y crearon cosas que obviamente son innovadoras porque crearon un auto que se maneja solo. Obviamente es algo totalmente innovador, que es obviamente sacado de la creatividad y de sus sueños y de algo que soñaron y que idearon muy grande. Y lo pudieron hacer con las herramientas que tenían. Entonces, en el sentido, las cosas existen, pero vos al utilizarlo y al hacerlo con tus herramientas, con tu forma y con tus ideas, va a Ya ser es tu distinto. creación. Claro, va a ser algo totalmente creativo. Es que justamente creo eso, ¿no? Como la famosa pregunta, bueno, ¿qué es la creatividad? Y que he indagado mucho en este término, como, porque bueno, trabajo bastante con la creatividad, indagué mucho en esto y una definición que me encantó es de Elizabeth Gilbert, que hizo el libro The Big Magic. Me encantó que ella también indagó sobre su creatividad, porque también muchos preguntan, bueno, ¿y cómo conecto con la creatividad? Tipo, ¿cómo me bajo una idea creativa? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Bueno, ella dice que en realidad no es que tenemos que tener un don o un talento para que te llegue la creatividad, sino que la creatividad vive en la humanidad. La creatividad, en mis palabras, pero inspirada en ella, es como que la veo que es un aire mágico. Así como llega a mí esta idea creativa, también, si yo no la ejecuto, no la llevo a cabo, no hago algo con esta idea creativa, así como se va también a otras personas. Y así como a lo largo de la humanidad han aparecido obras similares, han aparecido cosas similares en diferentes lugares del mundo, porque capaz que otra persona también le bajó la misma idea creativa. Es decir, la creatividad no es que nos pertenece, es algo que está en la humanidad y que depende de vos qué haces con eso. A todos nos bajan ideas creativas. Sí. Depende de vos si la escuchás o no la escuchás. Todos podemos ser creativos, siempre. Todo porque no nos pertenece, no es algo nuestro. Sí. Bajan esas ideas lavando los platos, dándote una ducha, en lugares que Tomando un café en un tomando lugar, café. viste algo, te apareció algo. Sí, es verdad, todo el tiempo ideas creativas. Pero para mí, donde cambia, o sea, donde realmente se ve si es como esta creatividad, es esto que vos decías, es accionarla. Porque si no, simplemente es una idea. Si vos no la llevas a cabo, no queda, no es tal creatividad. Es solamente una idea que encima queda en tu cabeza y ni siquiera la pudiste mostrar al mundo. Que después te lo olvidás, porque Que después se después te va. lo olvidás. Entonces, lo importante para ser creativos es accionar, es llevar a cabo las cosas, las ideas. Y no necesariamente tiene que estar la idea 100% perfecta. No es necesario en un negocio, por ejemplo, tener el negocio 100% ya hecho, pensado, estructurado, con todos los recursos listos. No, hay veces que para ya el accionar, el iniciar el negocio con lo que vos tenés, ya está siendo creativo y lo podés ir mejorando y siendo todavía más creativo y llevarlo a algo mucho mejor con el tiempo y con la experiencia y haciéndolo. La creatividad necesita del accionar para que funcione. Primero la idea creativa, después la acción. Y creo que esto es un punto muy importante tener en cuenta, porque también hay como un mito y una creencia de que ser creativos es igual a que sí o sí hay que tener éxito. Si yo no hago algo sumamente exitoso, listo, no soy creativo en esto.
Y la creatividad no tiene nada que ver con ser exitoso. No. La creatividad no tiene nada que ver que sí o sí te vaya bien. La creatividad es crear. Después es el proceso creativo y bueno, incluye un montón de otros factores y cosas personales, mentales, emocionales y contextos también. Pero si solamente estamos hablando de creatividad, es como descodificar eso. La creatividad es crear. Sí. Por eso es como darle lugar y espacio a estas ideas creativas, porque si no, se van. Pero en ese lugar de espacio, nada. Crear lo que salga. Y capaz que después no te gusta. No quiere decir que la idea creativa te tiene que gustar siempre. Sí, y que no estás fracasando si la idea creativa no resultó. Puede ser que no resulte, ya sea una pintura, que tuviste una idea creativa genial de mezclar ciertos productos, de hacer cierta técnica y después lo hiciste y quedó, no te gustó y no funcionó y fracasó. Y está bien, porque la creatividad no necesariamente es sinónimo de éxito. Pero eh, para mí también sí es sinónimo de seguir intentando, de seguir siendo creativo. Es que para mí la creatividad es jugar. Claro. Y animarnos a que como adultos también podemos seguir jugando. El juego no es solamente para niños o para momentos de ocio. El jugar puede estar metido en el trabajo, en la profesión, porque tiene que ver con esto, con el crear. Animarnos a crear, a jugar, a intentar, a probar. Es parte también de esta parte adulta que solamente está asociado a la profesión y trabajar y que sea esfuerzo y la creatividad y el jugar estaría como fuera de eso. No se pueden mezclar, ¿no? Sí, sí, es importante. Cuando uno quiere crear un negocio o quiere crear una idea de innovación en un negocio que ya existe, etcétera, normalmente lo que siempre te dicen que tenés que hacer es un brainstorm, que es una lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque vos tuviste la idea que está buenísima, pero o una palabra, vos tuviste una mínima idea. Y de ahí, esta técnica lo que te dice es agarrar esa idea central y pone un montón de otras ideas que puedas sacar de esa idea. Por más que sean locas, por más que sea totalmente distinto a lo que estás pensando, por más que todo lo relacionado que se te venga sobre esa idea principal, expláyalo en esta lluvia de ideas. Que es un poco esto de jugar, de imaginar cosas que capaz no son posibles, pero no importa, como explayate, sé utópico, como pensar cosas que sean distintas, no importa. Después, obviamente, la lluvia de ideas tiene un proceso que es con el tiempo ir filtrando, viendo cuáles son las ideas que más tienen que ver, cuáles son las ideas que pueden llegar a funcionar. Pero está bueno ese primer encuentro donde pones todo lo más loco, donde jugás a ver qué ideas más creativas puedes sacar de esto. ¿Por qué? Porque capaz al principio, como te digo, las filtraste, hay algunas ideas que las descartaste, pero pasó el tiempo, pasaron años, y puedes volver a rever todas esas ideas locas que habías tenido y capaz ya sí son factibles. Y esto que vos estás diciendo, no solamente verlo para un negocio, para construir una empresa, para hacer un emprendimiento. Digo, la creatividad también ayuda al cotidiano, al día a día. Es decir, tengo un problema. En vez de siempre hacer lo que haría y lo que estoy acostumbrada a hacer, bueno, yo veo ideas, veo qué otras opciones, qué otra forma, le doy vuelta a la situación. Y eso es lo que me ayuda al día a día a encarar la vida de otra forma. Porque hay veces que nos estancamos encarando la vida de una forma y porque justamente no aparece la creatividad. No aparece y no estamos jugando y también creyendo que somos creadores de nuestra vida. Va nuestro lema de nuevo. La creatividad nos ayuda a darnos cuenta de este poder que tenemos. Tenemos el poder de crear nuestra vida. Depende de nosotros si la voy a utilizar o no en lo cotidiano. Estoy harta de cocinar todos los días para mis hijos. Bueno, ¿de qué forma y de qué forma creativa? Porque es algo que debería hacer. Puedo encontrar otro tipo de solución que no me lleve a sentirme harta y que capaz conecte más con placer. No sé, si me ocurren hacer cosas más creativas cocinando, me pongo a escuchar podcast porque eso me ayuda a cocinar, o escuchar música, o lo utilizo también para otra cosa, como se pueden ir ocurriendo ideas. Entonces, la creatividad no solamente está limitado a artistas, no solamente está limitado a emprendedores que quieren crear proyectos creativos, sino a todo el mundo. Es una energía que está, es un aire que está en todo y le llega a todos, y entonces está muy bueno
saber esto, creo que nos responsabiliza también en nuestra vida, como, tengo creatividad, no sé, no me gusta cómo está mi casa, tengo creatividad, me voy a inventar otra cosa. Como esa habilidad que tenemos de inventar, de innovar, de crear, digo. Y creer, y creer. Sí, y también es eso. Yo creo que muchas personas que viven el día a día no tienen ni idea que están siendo creativos, porque utilizan sinónimos, porque utilizan, estoy inventando algo, estoy innovando, o ni siquiera lo reconocen ellos mismos. Simplemente estoy pensando algo distinto a como lo pensaba. Tenés una discusión con tu familia. Hay un tema recurrente que te molesta y que no sabes cómo comunicarlo porque siempre lleva una discusión. Bueno, crear una manera distinta de comunicarlo, planificarlo, idearlo, ver cómo poder llevar la conversación de manera en que no haya un conflicto y que se pueda y que todas las partes puedan entender lo que vos querés comunicar, es también crear. Es también ser creativo. En las mínimas cosas, en los conflictos, en las relaciones con la pareja. ¿Cuántas veces tenemos que estar siendo creativos con nuestra pareja para que la rutina no nos agote, para que el día a día, los conflictos del trabajo y todo lo demás no se metan en la pareja y no la desgasten? Entonces, sí, estamos siendo creativos constantemente en nuestros días, en nuestro día a día. Así que sí, es Sí, importante. por eso es que venimos a hablar. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo es que llega la creatividad? He tenido pacientes que me han dicho, pero yo me siento a hacer algo y no llega la creatividad. Entonces, hay muchas preguntas. ¿Y cómo llega la creatividad? ¿Qué hago con todo esto? Hay muchas dudas. Y como también esto, ¿no? Gente que no se dedica exclusivamente a algo creativo, tiene este concepto de no soy creativa. Yo no puedo hacer nada porque no soy creativa. Y para mí son mitos que también por contexto de nuestra vida y cultural se ha creado eso y se ha dejado más la creatividad para artistas. Y hoy en día creo que todo está cambiando, creo que todos nos empezamos a dar cuenta que somos creadores de nuestra vida y que necesitamos la creatividad para crear nuestra vida. Entonces, nosotros venimos a hablar un poco de qué es, cómo llega, cómo se conecta con la creatividad y en este capítulo quisimos empezar a hacernos esta pregunta en realidad, ¿qué considera cada uno que es la creatividad? Si ustedes tienen ganas, nos pueden comentar y pueden poner cada uno el concepto que tiene de creatividad, porque también entre todos nos ayudamos, porque escuchar otro punto de vista, porque escuchar qué es la creatividad de una forma creativa de otra persona, nos ayuda a nosotros a darnos cuenta y descodificar lo que estamos pensando y crear algo nuevo de este concepto y empezar a utilizarlo. Sí, yo creo que todos tenemos esa chispita de creatividad dentro. Déjenos en los comentarios para ustedes qué es la creatividad, cómo lo llevan, cuál es su proceso con ella, si la reconocen. Y si no se sienten creativos, intenten hacer como hay algo más interno de decir, bueno, ¿en qué sí? ¿Entiendan? Puede ser que tengan un trabajo que no es para nada creativo, pero pueden entender que sí son creativos, no sé, a la hora de la relación con su pareja, a la hora de ver cómo cocinar y hacer recetas nuevas. Entonces, busquen en eso, en esa parte de sus vidas en las que sí son creativos. Y si nos pueden dejar en comentarios, sería buenísimo. Y por último, un ejercicio creativo que les podemos dar por este primer capítulo es que agarren una hoja blanca o la hoja que tengan, y agarren colores y lapicera y escriban en el medio de la hoja creatividad. Y después hagan una lluvia de ideas de qué es para ustedes creatividad o qué les llamó la atención capaz de nosotras que hemos dicho que es la creatividad. Lo pueden también agregar. Entonces hagan una lluvia de ideas de qué simboliza para ustedes la creatividad. Entonces alrededor de la hoja, alrededor de la palabra, escriban todas las palabras, hagan dibujitos si quieren, símbolos de qué es. Y por último, observen. Observen todo lo que han colocado, lo que han hecho, de lo que simboliza para ustedes la creatividad. Así que bueno, esto fue todo por hoy, por este capítulo. Estamos muy felices de estar acá y conversar estos temas con ustedes. Esperamos sus comentarios y acuérdense de suscribirse, dejarnos like y también vayan a vernos en nuestras redes sociales. Ella es El Mundo de Orfilia, donde cuenta mucho más sobre su terapia creativa. Y yo soy Don Gilma Marketing, donde hablo sobre el marketing creativo. Y juntas este podcast, también nos pueden buscar en Instagram y en TikTok como Mood Creativo Podcast. Y
nada, nos estaremos viendo. Nos estaremos viendo el jueves que viene. Recuerden que todos los jueves lanzamos un capítulo de Mood Creativo. Así que, Chao.